Bien, el Foro de la Intención a la Acción desarrollará el tema de la digitalización como elemento esencial para facilitar las gestiones del gobierno digital y apoyar el desarrollo de la educación a distancia en nuestro país. En esta jornada esperamos iniciar un diálogo entre los panelistas y ustedes, los participantes, para discutir asuntos relevantes y sensitivos en el futuro de nuestras instituciones educativas, tales como el acceso a servicios digitales, la infraestructura tecnológica necesaria y los recursos humanos esenciales para hacer posible la facilitación de estos servicios. El foro inicia con la participación del señor Giancarlo González Ascar, quien ha publicado recientemente el libro De la Intención a la Acción, un plan para la digitalización en Puerto Rico, y a quien hemos invitado a formar parte de este evento. En esta primera parte, el autor nos va a estar hablando de su obra y de forma tal que ustedes, los participantes, puedan tener un contexto sobre los temas y las propuestas que nos hace González Ascar en su publicación. Luego de la exposición del autor, nuestros panelistas invitados van a reaccionar al contenido del libro a través de unas preguntas guía. Voy a iniciar presentando a nuestro primer invitado, que es el señor Giancarlo González Ascar. Giancarlo nació en San Juan, Puerto Rico, y cursó estudios graduados en Lehigh University en Bethlehem, Pensilvania. Obtuvo un bachillerato en sistemas de información. En el 2004 regresó a Puerto Rico como socio fundador de MA Web Group, donde desarrollaron una serie de productos digitales en el mercado de bienes raíces, tales como listamax.com, tasamax.com, compra o alquila.com, revolucionando la industria en Puerto Rico. MA Web Group fue adquirida por GFR Media en el 2012 y Giancarlo participó además en el lanzamiento de productos como gustazos.com y noticel.com, entre otros proyectos de éxito en Puerto Rico. Sirvió como el principal oficial de informática del gobierno de Puerto Rico en el año 2013 al 2015. Ayudó a posicionar la tecnología como un ente de desarrollo económico, facilitando oportunidades de creación de empleos. Fue responsable de liderar la transformación de diversos servicios a ciudadanos para integrarlos de manera digital. La oficina de González ganó el premio Zenith de Entidad Gubernamental del Año en el 2015. Actualmente, Giancarlo trabaja con gobiernos y organizaciones no gubernamentales en diversas jurisdicciones, asesorando sobre cómo mejorar la entrega de servicios al ciudadano y desarrollando soluciones digitales a estos fines. Con ustedes, Giancarlo González. Gracias por la invitación, por la participación y por la introducción. Bueno, pues gracias por la invitación. Había hablado con Ana un poco sobre las preguntas guías, que primero de dónde surge la idea de escribir el libro. En parte, cuando empieza la pandemia, el encierro, uno dice, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Estábamos siendo testigos de los diferentes fracasos de nuestro gobierno para atender los retos que estábamos enfrentando, quizás un poquito hasta antes de la pandemia, con el tema de los sismos y los terremotos, que habían problemas para entregar suministros y para hacer ajustes de las clases que se iban a ofrecer a los estudiantes en esa zona. Luego en eso llega la pandemia y enfrentamos los retos con el tema del desempleo y de manejar los datos del Departamento de Salud sobre el rastreo.
y viendo una y otra vez sucesivamente los diferentes retos que enfrentábamos y estando encerrado en mi casa dije, bueno, se aproximan unas elecciones, van a venir un cambio de gobierno, déjame ver si tengo tiempo de sentarme y pues depurar y comunicar todo lo que entiendo que se pudiera hacer para que tengamos un gobierno que pueda responder mejor ante todas las emergencias que estamos pasando, que vemos una y otra vez cómo fracasan. Y pues quise plasmar todo lo que entiendo que se pudiera hacer para lograr un gobierno que sea digitalmente efectivo, que pueda entregar servicios. Sí, Giancarlo, queríamos que nos abundaras, ¿verdad? Porque la gran mayoría de los participantes no conocen de la publicación, además de las motivaciones que tuviste para escribir el libro, pues cuáles han sido los planteamientos tuyos a través de la publicación en términos de el diagnóstico, ¿verdad? Que haces del gobierno del pasado análogo y este presente digital que ha sido un poco, ¿verdad? Vamos a decirlo, accidentado. ¿Y cuál es tu plan? ¿A quiénes va dirigido ese plan y quiénes son los que van a participar de ese plan? Sí, pues mira, en ese sentido nosotros, yo traté de romper el libro en todos los diferentes componentes que deben de tener un rol y una participación en evaluar pues la respuesta de un gobierno en la era digital. Y uno de los puntos como que yo entiendo que es de los más ignorados, donde no necesariamente estamos mirando a ver qué capacidades tienen, es el lado de la legislatura. Nosotros tenemos una legislatura responsable de evaluar todos los desaciertos en leyes que quizás no tuvieron el resultado deseado. Y si miramos hacia el cuatrenio pasado, pues podemos mirar, por ejemplo, la ley de permisos y la reforma que hubo con eso, y la nueva reforma electoral, por mencionar solamente dos. Pero ¿cuál fue el resultado de esas reformas y de esos cambios? Resultó en una mejor experiencia para los usuarios y quienes se supone que se beneficiaran de eso. Si miramos todo el historial de comunicaciones con el tema de los permisos, la ley terminó impugnada en los tribunales, el apelativo declaró nulo el reglamento de permiso, se invirtieron $5 millones en un sistema para cumplir con unas especificaciones que luego se declararon nulas en el tribunal y salieron propios miembros de la administración, desde el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Nieves, hasta muchas otras personas, a denunciar que esta ley no estaba funcionando, no tenía su resultado deseado. Y Puerto Rico retrocedió en el Doing Business Index, bajamos ciertas puntuaciones en ese punto. Entonces, a medida que nosotros buscamos ser más competitivos y mejorar nuestro desarrollo económico, nuestra actividad económica, nuestros servicios, resulta que la legislatura, en vez de ser un facilitador, en vez de proponer legislaciones que sean proactivamente mejorando lo que se intenta hacer, retrocedemos. ¿Y por qué? ¿Por qué es que eso ocurre? En un ensayo que publica la directora de Code for America, que es una organización con la que yo colaboro mucho, ella habla sobre un ensayo que publica esta persona que se llama Bill Eggers sobre si podemos poner un hombre en la luna. Y él analiza cómo de la Asociación de Profesionales de Servicio Público, ellos entienden que solamente el 20% de toda la legislación logra cumplir con su objetivo y que necesitamos repensar cómo es que diseñamos y proponemos administración pública efectiva. Y hace poco, pues, sale también un currículo que se llama Teaching Public Service de parte del Harvard Kennedy School, organizado por David Eves, y donde también participa Tom Steinberg de My Society, que fue uno de los colaboradores del Servicio Digital del Reino Unido. Ellos publican estos currículos sobre cómo enseñar más efectivamente a nuestros servidores públicos a tomar metodologías que sean retroalimentativas sobre la política que tú quieres diseñar. ¿Y qué significa esto? Pues en vez de diseñar legislación
que se escribe y se reglamenta a puerta cerrada para que luego entonces pasen un proceso waterfall a que se diseñe cómo se va a implementar, que puedan ser que pueda recibir retroalimentación sobre lo que se intenta hacer y validar si en efecto lo que se propuso en legislación es lo que de verdad va a tener el resultado que nos estamos imaginando, porque en muchos casos no está esa conexión con el usuario que se supone que se beneficie de ese servicio. Y yo puedo dar un ejemplo bien sencillo de esto y de cómo quizás si tenemos los recursos conocedores de los temas digitales, podemos mirar esto desde un lente distinto en la mejora. Y vamos a hablar sobre un ejemplo para darle más contexto. El registro para ir a votar. Si nosotros pensamos en las cantidades de horas que estuvimos haciendo filas para el registro de votos, yo mismo, por ejemplo, que se supone que vota en el precinto 1, no ha actualizado mi registro, yo voto en el precinto 4, que era donde yo vivía con mis padres hace 15 años. Pero no he podido actualizar eso porque no he querido ir a hacer una fila de 4 horas y actualizar dónde es que se supone que yo vote. Sin embargo, Google, Facebook y todas estas empresas ya saben dónde yo vivo y me ponen a mí targeted advertisements, anuncios dirigidos al área donde yo estoy y conocen exactamente cómo hacerme llegar a mí lo que yo necesito de la manera más fácil y conveniente para mí. ¿Y por qué una agencia de gobierno no es capaz de hacer lo mismo? Pues si nosotros tenemos el peritaje digital presente en todas las esferas del gobierno, quizás el pensamiento puede variar. ¿Cuántos aquí, y quizás algunos han bajado la aplicación del sesgo digital? ¿Aquí alguien dentro del foro que estamos aquí han usado esa aplicación? Sí, yo, mira, ahí ven los chats. Perfecto. Sesgo Digital es una aplicación que ha sido un éxito rotundo. Tiene más de 1 millón de usuarios. Y la aplicación ha logrado sobre $500,000 en multas pagas. Ha sido un éxito. ¿Y por qué ha sido un éxito? Porque se contrató a un equipo de programadores conocedores del tema a trabajar específicamente en esa solución. Y esa aplicación pudiera escalar a muchísimos más beneficios si personas en otras agencias y a nivel legislativo conocen de lo que se puede hacer con ese producto. Entonces, si yo soy la Comisión Estatal de Elecciones, y esto salvaguardando temas de privacidad que uno tiene que tomar en cuenta, pero nosotros pudiéramos utilizar la tecnología desarrollada en una aplicación como Sesco Digital y decir, déjame ver cuántas personas tienen su licencia registrada en una dirección que es diferente a la que tiene la Comisión Estatal de Elecciones, donde esta persona vota. Y si tú haces ese cruce y ves que un 20% de las personas tienen una licencia que dicen que viven en un lugar y en el registro electoral dicen que viven en otro, pues la misma aplicación de Sesco Digital puede enviar un mensaje que diga, notamos que usted aparece que vota en otro lugar y su dirección en esta licencia es esta. ¿Usted desea actualizar su registro de votos, sí o no? Y con una pregunta así de sencilla, quizás todo el mundo puede actualizar y decir, pues mira, sí, actualízame por favor. Se establecen unos mecanismos de validación, se establecen mecanismos de quién puede accesar y quizás correr ese cruce de cuestionamiento. Pero el punto que quiero ir con esto es que hay maneras de uno actualizar información sin tener que hacerle a un ciudadano ir y visitar una oficina y hacer una fila de 4 horas. Pero para repensar eso, si vamos a evaluar la reforma electoral, que fue un fracaso por diferentes factores, quien va a evaluar eso, si no hay personas con peritaje digital cuando se evalúe, no van a tomar en cuenta las oportunidades que pueden haber utilizando otras plataformas como lo es Sesco Digital. Y podemos seguir pensando, por ejemplo, en las elecciones se cayó la página de la Comisión Estatal de Elecciones. No era accesible, o sea, el día de las elecciones no podíamos ver los resultados de los votos. Sin embargo, la comunidad cívica hizo una aplicación que se llamaba paravotar.org. ¿Cuántos practicaron su voto en paravotar.org? Tuvo más de 250,000 prácticas de voto. Una aplicación hecha por miembros de la comunidad cívica digital Code for Puerto Rico, que yo hablo de eso en mi libro. Son personas que han redactado
Qué bueno, mira, ahí veo gente que lo hizo y practicaron su voto. Ese sistema de practicar su voto estaba hosted con unos créditos en Amazon, no costaba más de $30 al mes, recibió 250,000 visitas y nunca se cayó. Y se hizo con personas de la comunidad cívica digital. La página de la Comisión Estatal de Elecciones, con todo el presupuesto que tienen de tecnología, el día de las elecciones no funcionó, se cayó. Y el registro de votos duró horas largas para las personas y muchos de ellos, cuando yo fui a votar, me encontré con personas que también no son del precinto, pero pues no pudimos actualizar nuestro registro. Y pues eso es solo un ejemplo, pero viendo ese ejemplo, me pongo a pensar cómo nosotros podemos diseñar política pública que tome en cuenta el conocimiento y la infraestructura que hay actualmente disponible para que cuando se vaya a reformar o a repensar un proceso, se pueda beneficiar de eso que existe. Y en parte eso fue lo que yo quise plasmar en el libro, cómo podemos evaluar la infraestructura digital que tenemos para que al querer evolucionar todo lo demás que opera de manera arcaica, si lo vamos a traer a cumplir con las expectativas de la era, ¿cómo lo hacemos siendo eficientes en lo que pueda haber disponible para que cumpla con su objetivo, que es no hacernos a nosotros perder el tiempo? Yo menciono en el libro varias jurisdicciones, hablo sobre lo que se hizo en Inglaterra, lo que se ha hecho en Estados Unidos. El prólogo lo escribe Aaron Snow, que fue el Chief Digital Officer, es actualmente el Chief Digital Officer de Canadá. Y también hablo sobre Estonia. Y Estonia es un ejemplo muy interesante porque Estonia tiene mucho orgullo sobre la plataforma digital que ellos crearon que se llama X-Road, la letra X y luego la palabra road, y yo hablo de ella en el libro. X-Road, según el gobierno de Estonia, como la promueven, es que X-Road le ahorra a cada ciudadano de Estonia el equivalente de 847 días de tiempo laboral cada año. Yo leía eso y yo dije, wow, o sea, ¿cómo ellos miden que te ahorran tanto tiempo con una plataforma? Y es precisamente porque esa plataforma facilita la mensajería de información entre agencias para que gestiones como la que acabo de mencionar de la Comisión Estatal de Elecciones y actualizar tu dirección sean automáticas. Pero más importante que eso es que además tienen unos controles de validación para ver quién accesa esa información y para qué se usa. Y cualquier persona que la accese queda automáticamente registrado en un ledger que lo guardan en el blockchain. Es de las pocas soluciones que utiliza blockchain desde hace mucho tiempo. Y eso queda registrado para que cada ciudadano sepa cuándo se intentó accesar su información y para qué. Y eso queda archivado. Y pues creo que es un ejemplo a seguir y yo quería pues comunicar eso para ver si logramos lograr esa masa crítica de personas que necesitamos que entren a nuestro gobierno a servir para lograr pues lo que todos queremos, que es que tengamos un gobierno que sirva para nosotros y que cumpla con lo que dice que va a hacer. Y finalmente, Giancarlo, en tu plan tú esbozas unos participantes, específicamente lo que sería la rama ejecutiva y la legislativa, pero me llamó mucho la atención también el componente del civic engagement. Si nos podrías hablar un poquito sobre ese. Sí, mira, de hecho en Estados Unidos hay una organización, Code for America, que tiene lo que se llaman los Code for America Brigades. Se conocen como las brigadas. Y en muchos casos son voluntarios, programadores voluntarios, de la misma manera que si yo estoy caminando por la acera y veo basura en el piso y la recojo y la echo en el zafacón, hay gente que piensa que eso puede ser responsabilidad de las brigadas municipales, pero muchas personas hacen labores cívicas, físicas, presenciales continuamente, pues también lo hay desde el punto de vista digital. Uno puede hacer contribuciones si está la posibilidad de que lo hagan. De hecho, cuando yo estaba de CIO en el 2015, 2013, 2014,
La página de la fortaleza, nosotros la pusimos en GitHub. La oficina mía tenía un repositorio que todavía está accesible. Si van a GitHub y escriben Commonwealth of Puerto Rico, con dashes entre medio, está el repositorio de programas que nosotros íbamos subiendo allí, los hacíamos abiertos para que otras personas pudieran contribuir. Y este estudiante de Mayagüez se llama Rubén Varela, y me sigue en Twitter, todavía al día de hoy colaboramos. Rubén Varela entra a la página de la fortaleza, nota que había un error en el style sheet que hacía que algo no se viera bien, y él pudo entrar al repositorio de GitHub, subió la recomendación, y entonces el personal nuestro vio que había un pull request para someter un cambio, revisamos el cambio, vimos que en efecto era un buen cambio y resolvía un problema que había que no habíamos detectado, lo aceptamos, y esa se convirtió en oficialmente la primera contribución de un voluntario hacia el gobierno de programación. No debería de ser la última, y no lo fue, pero hoy día no ocurre mucho de esto. La comunidad cívica está disponible para hacer muchas soluciones, y de hecho, cuando ocurren los sismos en el sur, fue esta comunidad de Code for Puerto Rico la que desarrolló el portal suministrospr.com, que era una página wiki donde todos los albergues y refugios podían subir información de los suministros que necesitaban. Se desarrolló con miembros de la comunidad. Fue tan efectiva que el propio FEMA la listó en la página de ellos como la página oficial para canalizar los suministros. No fue status.pr, que era la del gobierno, ni nada que el gobierno proveía. Fue una página hecha por la comunidad cívica digital. Esta misma comunidad fue la que desarrolló contratospr.com. Alguien quizás aquí lo ha utilizado. Les pregunto ahí en el chat. Contratospr.com es otra página que reformuló cómo es que puedes buscar los contratos del registro del Contralor con un full text search, que simplemente puedes buscar completamente en texto y te relaciona el contrato si lo quieres bajar. En los pasados 30 días, contratospr.com ha tenido sobre 8,000 descargas de contratos y sobre 50,000 búsquedas. Se está utilizando muchísimo y se desarrolló con miembros de la comunidad que simplemente decían: accesar esta información debe de ser más fácil de como es actualmente, y repensaron cómo hacerlo. Pero yo no creo que debemos de parar ahí. Creo que nuestro gobierno debe ser más proactivo en encontrar cómo pueden establecer mecanismos para contratar a individuos programadores que puedan seguir haciendo estas aportaciones cívicamente, pero remuneradas, para que pues se puedan quizás dedicar a ellas y hacerlas hasta aún mejor. Y de ahí pueden surgir pues oportunidades de empleo. O sea, si yo estoy buscando, muchas veces vemos un gobierno que quiere contratar para diseñar o mejorar algún tipo de sistema. Vamos a usar el Departamento de Hacienda, que hace poco salió a la luz, que le pagaron $57 millones, 57 millones a Deloitte para analizar el ERP de ellos, donde corre PRIFAS, todo el sistema financiero. ¿Por qué nosotros contratamos a marcas de empresas? Vemos mucha gente, Deloitte, muchas veces vemos Deloitte, Microsoft, Oracle. Vemos cómo el gobierno contrata por marcas de empresas en vez de contratar por calidad de persona. Y la mejor manera para mí de identificar la calidad de una persona, de lo que puede aportar a un problema, es buscando las contribuciones que han hecho en el mundo cívico. Y si uno quizás ve todos los voluntarios que han hecho desarrollo y contribuido, encontraríamos una piscina de talento increíble para muchos de los desarrollos. Y uno de ellos, by the way, uno de los ejemplos de esto es el proyecto Next de la Universidad de Puerto Rico, que se desarrolló en la Universidad de Mayagüez con el liderato de Víctor Díaz y Pablo Rebollo, José Cuevas y Omar Soto Fortuño, unos programadores muy talentosos que hicieron una plataforma abierta encima del sistema de Oracle para facilitar una serie de trámites. Una plataforma que en este cuatrenio enfrentó problemas porque el presidente quizás pensaba que era mejor migrar a un sistema, de nuevo,
de marca reconocido versus dedicarle tiempo al personal que desarrolló algo propietario y crecerlo y desarrollarlo. Yo creo que una y otra vez vemos pues cómo fracasamos en potenciar desarrollos que yo entiendo que pueden ser escalables y resolvernos muchos problemas si seguimos reteniendo ese talento en vez de pensar en las empresas que debemos de contratar por el nombre que tienen, cuando creo que tenemos personas que son capaces de hacer algo muchísimo mejor. Muchas gracias, Giancarlo. Y ahora entonces vamos a pasar al panel con nuestros invitados. Voy a irlos presentando brevemente a cada uno de ellos y luego pues vamos a interactuar a raíz de unas preguntas guías que hemos ido generando para llevar a cabo pues la discusión. Iniciamos con nuestra primera invitada, que es la doctora Liz Pagán, de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. La doctora Pagán cuenta con más de 20 años de experiencia como profesional de la información y educadora en Puerto Rico. Actualmente es la coordinadora de educación a distancia en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Posee vasta experiencia en bibliotecas académicas y especializadas. Ha ejercido como supervisora, directora, coordinadora y otros puestos académicos. También ha colaborado y liderado varios grupos de investigación en Puerto Rico en los campos de la educación y de las ciencias de la información. Ha obtenido fondos externos para bibliotecas como la de la Estación Experimental Agrícola y la de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, para el desarrollo de proyectos de preservación de recursos bibliotecarios, integración tecnológica, automatización y competencias de información. Nuestro siguiente invitado, también docente, es el profesor Antonio Delgado de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. El profesor Delgado posee un bachillerato en telecomunicación con especialidad en producción de radio y televisión y una maestría en sistemas de instrucción y tecnología educativa, especialidad en el uso educativo de la computadora y diseño instruccional conferidos por la Universidad del Sagrado Corazón. Actualmente labora como diseñador instruccional en el proyecto de educación a distancia y en el Learning Commons de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Formó parte de la docencia virtual internacional en la maestría de educación con mención en tecnología educativa de la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú. También labora como freelancer educativo para diferentes universidades, compañías y firmas educativas independientes que diseñan proyectos tecnoeducativos innovadores. Antonio ha participado como conferencista en diferentes foros educativos internacionales en Corea, Perú, Argentina, Paraguay, México, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Estados Unidos y Puerto Rico. Es conocido en las redes sociales educativas como Edumorfosis, donde comparte interesantes artículos sobre disrupción educativa, entornos personales de aprendizaje y diseño de nuevas tecnologías para el aprendizaje. También es autor del libro Derrumbando las Catedrales del Conocimiento, que se encuentra disponible en la plataforma Amazon. Como tercer invitado en nuestro panel, tenemos al doctor José Ferrer López, de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, quien cuenta con más de 25 años de experiencia como educador y más de 15 años en la educación a distancia y la tecnología educativa. Tiene un doctorado en currículo y ambientes de aprendizaje con especialidad en tecnología educativa y está certificado como educador virtual. También posee 2 maestrías en educación y diversas licencias como maestro, facilitador y director de escuelas. Sus experiencias van desde asesor y contratista privado en temas de educación, tecnología y supervisión y liderazgo, hasta maestro en los niveles primarios y secundarios, así como profesor en universidades
privadas y públicas. Como profesor, ha creado y facilitado cursos presenciales, híbridos y a distancia. Como administrador, fue el desarrollador del primer centro de recursos para la educación a distancia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, del cual es director. Como director de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, logró gran éxito en el desarrollo de la primera oferta de cursos a distancia con participantes universitarios del recinto de Mayagüez. También logró gran éxito en el desarrollo de la primera oferta de cursos cortos a distancia con participantes nacionales e internacionales. Ofrece capacitaciones a maestros y profesores en el proceso de integración de las tecnologías como herramienta en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en las mejores prácticas de la educación a distancia. Ha presentado sus resultados de investigación en foros nacionales, internacionales, así que sin más, vamos a dar inicio al foro y vamos a iniciar con la primera pregunta dirigida a la profesora Liz Pagán, luego va a intervenir Antonio y posteriormente entonces el doctor Ferrer. Iniciamos la pregunta, la digitalización de la información en Puerto Rico para favorecer que la educación a distancia tenga un mayor alcance a nuestro país. ¿De qué manera se insertan las bibliotecas y los archivos como parte de estas estrategias? Ahora le cedo el micrófono a la doctora Pagán. Saludos, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Muy buenos días y muchísimas gracias por la presentación. Estoy muy contenta de participar aquí en el foro y felicitar de una vez, ¿verdad? Aquí al autor del libro, Giancarlo González, que tenemos aquí el libro presente. Estamos muy contentos de haberlo recibido y también hacer lectura del mismo. Así que es un placer compartir este espacio con el autor y también con profesionales como el profesor Delgado y el doctor Ferrer. Bueno, respondiendo a la pregunta que me han compartido, ciertamente sabemos que sí, las bibliotecas ¿verdad? Y a nivel educativo hay muchos retos y hay muchas oportunidades relacionadas a lo que es la digitalización. Actualmente, a nivel educativo, sabemos que se han desarrollado, por lo menos la experiencia que como ustedes vieron tengo a nivel del UPR, se han desarrollado muchos proyectos para alcanzar, ¿verdad?, la digitalización, aumentar las facilidades tecnológicas y ofrecer un servicio de calidad a nuestros estudiantes, que son nuestra razón de ser. En el caso de las bibliotecas particularmente, que sé que es un enfoque que también queremos dar en el foro, sí, las bibliotecas han desarrollado muchísimos proyectos en la actualidad. Tal vez muchos de ellos han sido independientes, otros sí han sido desarrollados como grupos, ¿verdad? Como grupos de trabajo de profesionales de la información destacados en esta área. Y entre muchos de los proyectos que puedo ciertamente mencionar, sin menospreciar, ¿verdad? Otros que se han desarrollado a través del tiempo, es el repositorio digital, ¿verdad? Que tiene la Universidad de Puerto Rico, lo que llamamos DIRE, que es una iniciativa de la red EASY, que ahí las bibliotecas pues han tenido representación de distintos recintos y han podido digitalizar y alcanzar, ¿verdad? La disponibilidad de recursos que tal vez estaban escondidos o no accesibles para el público. De igual forma, sabemos que han ido desarrollándose otras iniciativas independientes, como puedo mencionar a Javier Almeida, que todos, ¿verdad? De una manera u otra hemos tenido alguna comunicación con él o alguna experiencia laboral con él. Y son proyectos independientes, pero que también buscan, ¿verdad?, que la información esté disponible y accesible para las personas, todos aquellos documentos y también publicaciones, ¿verdad?, que tal vez han pasado el tiempo y están escondidas en los anaqueles o no al alcance de todo el mundo, pues él ha desarrollado, ¿verdad?, una biblioteca virtual donde tiene información
para todo el mundo. Así que podemos ver que sí, hay muchas iniciativas. En el caso de los archivos también, aquí vemos la representación de Hilda Teresa Ayala, que está por aquí en el panel, en el nombre, ¿verdad? Lo veo entre los participantes y sé que ella también ha ido desarrollando muchos proyectos en esa línea. Saludos, Hilda. Así que sabemos que sí existen todas estas iniciativas. Lo importante sí, como vamos a seguir hablando, es la mano de obra, identificar los recursos con las destrezas y ciertamente unir los esfuerzos, no trabajar de manera independiente. Gracias, Liz. Pasamos entonces con Antonio, su reacción a la pregunta. La repetimos, el plan presentado puede aplicarse a distintas organizaciones privadas o públicas. ¿Qué elementos mencionados en el libro podemos aplicar a nuestra realidad educativa actual, tanto en la educación a distancia como en nuestras bibliotecas y archivos? Saludos, espero que me escuchen bien. Gracias por la invitación a participar con mis compañeros de la UPR, con el autor del libro, Giancarlo, y con todas las personas que están conectados con nosotros en este evento virtual. Yo entiendo que nuestras universidades necesitan conectarse, tener acceso a las bases de datos de las agencias del gobierno. Lamentablemente existe una desconexión de ambas partes y una desconexión que hace falta para que muchos de nuestros cursos, ya sean presenciales o ahora a distancia, por la situación de la emergencia, ¿verdad? Del COVID, que ayudan a tener un vínculo con la realidad, que no sean solamente cursos teóricos. Y las bibliotecas pueden ser esos nodos principales para conectarnos con los datos que ofrecen las diferentes agencias del gobierno. Y como les dije, eso es lo que ayuda a que nosotros podamos actualizar nuestros cursos, a que nosotros podamos vincularlos con la realidad, que no solamente sea una teoría redactada por otras personas de otros lugares de afuera. Nosotros podemos ahora teorizar nuestra propia práctica a través de esos datos y de esa información que es tan importante que las agencias del gobierno provean a las bibliotecas para el desarrollo del conocimiento. Y que no solamente eso, que la universidad diseñe unas nuevas estrategias pedagógicas a través de la vinculación comunitaria, que nuestros estudiantes puedan realizar su práctica profesional en los lugares donde ocurren los problemas, que no se estudie solamente de manera artificial los problemas que están en los libros de texto, sino que podamos ver con nuestros propios ojos cuáles son los problemas que atraviesa nuestra sociedad hoy día. Y podemos mencionar tantas cosas ahora mismo, el tema de la salud, con lo del COVID, cómo ha sido el proceso para la vacunación, cómo ha sido el proceso de distribuir ahora los diferentes puntos para que la gente se pueda vacunar. Hoy mismo estamos en UPRA vacunando y haciendo pruebas. Y creo que esa falta de información, hay mucha gente que no lo sabe porque estamos desconectados. Y en ciencias sociales, para estudiar todos estos casos de maltrato conyugal, de maltrato con menores, esos datos son importantes tenerlos por regiones, por zonas. Ahora mismo con la situación del COVID, todos los cursos de administración de empresas, ¿cuántas compañías, empresas, negocios pequeños han entrado en quiebra por esta situación del COVID? Pero no tenemos una base de datos que nos dé esa información. Así es que yo creo que ese es el punto clave dentro de lo que el libro habla y todos los estudios de casos reales que el libro nos ha presentado, que son vitales para generar el producto que Giancarlo nos presenta, que es una hoja de ruta muy buena y que también nos permite ver una brecha entre qué es lo que se supone que se haga para que las cosas salgan bien y qué es lo que se está haciendo, que se repite, que siempre está mal, que se invierte una cantidad de dinero enorme para tener un efecto mínimo y que no funciona. Así que
dentro de mi punto de vista, ¿verdad? Yo creo que los elementos que podemos aplicar en nuestra realidad, la importancia de las bibliotecas ejercen un rol en el acceso a la información hoy día. Ya no es meramente tener un repositorio de libros y revistas científicas. Yo creo que también ahora hay que enfocarnos más en los servicios digitales, en tener acceso a información. Tenemos que descentralizar la información del gobierno y distribuirla a los organismos que saben, que tienen la responsabilidad, que saben cómo es la ética del uso de esa información, para que el pueblo lo pueda utilizar en beneficio de ayudar a nuestras comunidades. Adelante. Gracias, Antonio. Excelente tu aportación. Ahora continuamos con el doctor Ferrer. Bueno, primero que nada, saludos a todos. Espero que me estén escuchando muy bien. Me dejan saber si me escuchan. Quiero saludar a todos los participantes y a todos los panelistas, ¿verdad? A Liz Pagán, a Antonio y a Giancarlo, que lo conozco, ¿verdad? De referencia desde el proyecto Next. Siempre lo estoy siguiendo en las redes sociales y me gusta leer mucho cómo él le da seguimiento a los temas, así que lo conozco por referencia a través del ingeniero Víctor Díaz, que colabora acá con nosotros en el Colegio de Mayagüez y en todos los temas de tecnología y educación a distancia. Pues abundando quizás un poco ya sobre lo que la doctora Pagán y el profesor Delgado ya explicaron muy bien, una de las preguntas que siempre nos hacemos es ¿por qué no podemos compartir los éxitos, ¿verdad? Observar los éxitos, que como hace muy bien Giancarlo en su libro, observar los éxitos que han logrado otros países, otros gobiernos, otras instituciones, y tratar de replicar lo bueno, ¿verdad? Tratar de replicar lo bueno y aprender de esa experiencia de lo que se evitó o lo malo. Y nosotros cuando vamos al micro, y en ese caso mirando a nivel mundial, pues entonces la Universidad de Puerto Rico se vuelve un micro. Cuando aplicamos esto a la Universidad de Puerto Rico, a nosotros nos sorprenden muchas cosas, ¿verdad? Como cuando a nosotros nos piden que comencemos a elaborar en esta educación a distancia. Antonio lleva mucho tiempo dentro de la educación a distancia y Liz Pagan también, igual que yo, pero dentro del tiempo que lleva la educación a distancia, pues estamos comenzando, ¿verdad? Dentro del tiempo que lleva la educación a distancia, estamos comenzando. Nosotros tenemos aquí docentes que hace 25 años habían dado clases a distancia en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cosas como las bibliotecas y nos vamos directamente a ese micro y nos vamos a las bibliotecas, un ejemplo, en el 2010 yo estaba terminando mi doctorado y yo hice toda mi investigación sin pisar la universidad. Una vez tú te despegas de las clases presenciales y comienzas a hacer investigación, llegar presencialmente a una biblioteca, pues ya hace 10 años no era, ¿verdad? Quizás antes, no era completamente necesario, pues mucho menos ahora. Así que la digitalización ha permitido, ¿verdad?, compartir esta información y nos encontramos con muchos bloqueos cuando tratamos de acceder a cosas que se supone, ¿verdad? Porque entonces cuando se vuelve un conocimiento común, ¿verdad?, y una cultura de que eso debería estar ahí y no está o deberíamos tener acceso y no tenemos acceso, entonces se vuelve un problema, ¿verdad? Se vuelve un problema, se vuelve una ineficiencia, ¿ves? El cambio tecnológico, la tecnología va por un lado y no proveer acceso a esa tecnología, entonces es una ineficiencia. Así que hace algún tiempo, ¿verdad? Quizás 6 o 7 años, cuando comenzamos con estos esfuerzos de educación a distancia, una de las primeras cosas que hicimos fue visitar los recintos y mirar cuáles servicios estaban disponibles en línea. Para la sorpresa de nosotros, que conocemos al Colegio de Mayagüez, vemos la biblioteca, ya teníamos un sistema de boletas para solicitud de información, estaba completamente a distancia, habían bibliotecarios o personas encargadas de darle ese servicio a los estudiantes completamente en línea, que miraban las boletas, contestaban por correo electrónico, y toda esa plataforma estaba montada ahí, así que de momento uno asume que todas las bibliotecas en la Universidad de Puerto Rico funcionan igual. Cuando nos movemos a otras bibliotecas, pues nos damos cuenta de que no funcionan igual. Volvemos, miramos acá, sabemos que la solución es una solución local. ¿Por qué eso no se replicó en otros recintos? Ese tipo de desinformación, de desconexión, como la menciona muy bien el profesor Delgado, pues existe también en el micro, ¿verdad? A pesar de que tenemos soluciones que están funcionando dentro de nuestros recintos, se nos hace difícil
compartirla, ¿verdad? Hay algo en la parte administrativa, como dicen los compañeros, que no permite que eso llegue. Yo sí me voy mucho más atrás. Cuando yo estaba en escuela superior, hacía investigación para ferias científicas y yo accedía a la biblioteca del Colegio de Mayagüez para buscar mi información. Una de las prácticas que ha establecido, por ejemplo, el ingeniero Víctor Díaz acá, que fue CEO también, ¿verdad? Trabajó en OSI, en Administración Central, que es la oficina que maneja las tecnologías de toda la UPR. La práctica era una práctica abierta. O sea, nosotros hoy día todavía tenemos que el público general puede pasar por el Colegio de Mayagüez, conectarse en nuestras redes y acceder a la Internet sin necesidad de utilizar un username y password, una contraseña. En otros recintos, en otras ocasiones y en universidades privadas, ¿verdad? Y lo hemos visto en otras agencias de gobierno, tú llegas al lugar, estás en una sala de espera, quieres conectarte a la red y no puedes porque ¿verdad? Tienes que tener algún tipo de acceso que es solamente para empleados o solamente para estudiantes. En el Colegio de Mayagüez, pues, por ejemplo, usándolo como ejemplo, que es lo que conozco, pues nosotros no tenemos ese tipo de prohibición, ¿verdad? Aquí cualquier estudiante de esta universidad o de cualquier otra llega a nuestros predios, se puede conectar a la Internet sin usar un usuario y contraseña. Y ese tipo de cosas es bien interesante porque las bibliotecas, en este caso, han ido reduciendo el presupuesto para compras, lo que llamamos el hard copy, las compras de los libros en papel, y han aumentado quizás la compra de versiones digitales de lo que es los repositorios de journals, revistas, periódicos, todo lo que tiene que ver con investigación y los libros que aparecen digitales, hasta los que son libros de contenido de clases específicamente, pues aparecen ya de forma digital y las editoriales se han movido a eso. Así que yo pienso que en este caso, la Universidad de Puerto Rico y cualquier institución, como dice muy bien Giancarlo en su libro, debe moverse a mirar estos ejemplos de éxito, buscar cuáles fueron las características utilizadas y resulta, ¿verdad? Que eso es algo que Giancarlo podría abundar en algún momento, por lo regular. Resulta que las soluciones a veces están en tener los recursos humanos adecuados con el conocimiento para poder generar las aplicaciones específicas y soluciones específicas para nuestros problemas o nuestras utilidades, ¿verdad? Para nuestros usos. Que eso es algo, ¿verdad? Que él me explica muy bien en sus escritos y en el libro, que el gobierno ha fracasado en eso por buscar soluciones enlatadas, ¿verdad? Y ahí él presenta muchos casos de soluciones enlatadas y la Universidad de Puerto Rico pues, ha estado en esa línea también, ¿verdad? Así que cuando se compran este tipo de recursos enlatados, esas compañías terminan buscando los recursos humanos institucionales que tienen el conocimiento para poder hacer la conexión de datos y básicamente lo que ofrecen es el producto enlatado, pero entonces todo el recurso humano que se utiliza es de la institución, pero se está pagando una cantidad de dinero que resulta excesiva y que no lo pudimos haber economizado si utilizamos soluciones locales. Así que esa es mi contestación y mi aportación a la pregunta.